Este video número 10 y va a estar dedicado a analizar con la mayor profundidad y lentamente un tema que es muy importante, diríamos que es el núcleo de la explicación o la visión ortodoxa o de teoría económica sobre la economía, de qué se ocupa, cuáles son sus características como ciencia, cómo delimita su campo. El análisis del modelo de la frontera de producción va a ser retomado posteriormente con un sentido crítico en el primer capítulo del libro Introducción a la Economía Política de Diego Guerrero. Entonces, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, preparando, integrando elementos para poder abordar este capítulo. ¿Por qué es esto así? Porque el primer capítulo de Guerrero, del libro de Guerrero, donde se trabaja la diferencia entre economía ortodoxa, lo que él denomina economía ortodoxa y heterodoxa, tiene resumidos e integrados una gran cantidad de conceptos y de análisis que Guerrero presenta de una manera muy resumida, de una manera muy sintética, muy esquematizada. Entonces, no es muy fácil, a partir de la lectura del libro de Guerrero inicialmente, no es muy fácil tener una comprensión considerable, amplia de lo que él está planteando. Así que todos los videos que hemos estado aportando, que hemos estado construyendo, van a servir indudablemente para que este capítulo de Guerrero sea para ustedes una especie de lectura resumen. En este capítulo Guerrero aborda de una manera específica, a su manera, con su lenguaje, aborda un análisis crítico, hace un análisis crítico del modelo de la frontera de producción. Entonces, antes de que nos pongamos a analizar las críticas, que vamos a dedicar un video a eso, antes de eso vamos a introducir las nociones generales del modelo de la frontera de producción, con la mayor cantidad de detalles y análisis que podamos, de manera que después podamos entrar en la crítica. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es, nuevamente, que el modelo de la frontera de producción se enmarca, está enmarcado, forma parte, es un elemento inicial e importante en la visión ortodoxa de lo que es la ciencia de la economía, qué problemas estudia, cuáles son, cómo delimita su campo desde el punto de vista metodológico y analítico. ¿Por qué insistimos en esto? ¿Por qué insisto en esto? Porque no, como todo, no debe ser tomado como la verdad absoluta. Es un abordaje que obedece o que se incluye dentro de una línea de pensamiento, es un abordaje particular que corresponde a esta línea de pensamiento que surgió a finales del siglo XIX y que representó un quiebre teórico y epistemológico respecto de lo que era la economía política tradicional. Este análisis, como adelantamos en otros videos, este análisis se parte de una concepción de individualismo metodológico de la economía y en general de las ciencias sociales y de la economía como ciencia social.
¿Cómo podemos explicar esto mejor? Bien, habíamos habíamos adelantado que desde su surgimiento a mediados del siglo XVIII, aunque hay antecedentes, hasta un siglo después, la economía política era el abordaje predominante para encarar, para abordar determinado conjunto, determinada serie de problemas sociales. ¿Cuál era su interés? La producción, el trabajo, no solamente como expresión como una actividad técnica, sino también como una actividad técnico-social. Esta concepción se incluye dentro de una forma de abordar el conocimiento que de alguna manera podemos considerar sistémica, estructural y sistémica. ¿Qué quiere decir? Que se construye un sistema teórico donde hay un conjunto de elementos interrelacionados y lo que se estudia es este sistema. Cuando esta línea de pensamiento de economía clásica, que podemos resumir, se inicia con Smith, continúa con David Ricardo, dos economistas británicos, y llega a su expresión máxima con Carlos Marx, filósofo alemán, en un determinado momento se produce un quiebre. Después que Marx muere y Federico Engels termina de publicar su obra, se cierra de alguna manera un ciclo para esta forma de pensamiento. Y aparece esta otra alternativa, donde ya el abordaje sistémico se abandona, o al menos se asume desde otra perspectiva. Y el individuo comienza a pensarse en términos de individuo. Yo insisto que este es el punto de partida fundamental, es el inicio a entender esto, este salto de la sociedad, de mirar la sociedad como sistema a observar lo que sería la célula, el componente de esta sociedad, que es algo que se denomina individuo. Bien, esto quiere decir que el abordaje, la economía neoclásica estudia solamente el individuo, no. Lo que hay es una especie de inversión del sentido del análisis. En tanto, el abordaje de economía política comparte en un sentido amplio la visión más sistémica estructuralista de las ciencias sociales, donde lo que se busca es observar y analizar cuáles son los determinantes sistémicos de la conducta del individuo. Acá se analiza el individuo como parte o inicio de la explicación, de cómo se va a comportar después el sistema. Entonces, podríamos decir que mientras el abordaje de economía política explica al individuo a partir del sistema, para entender al individuo hay que comprender la totalidad del sistema en que este individuo está inserto. El individualismo metodológico que toma como base la economía neoclásica es al revés. Parte del individuo y explica a partir de un comportamiento individual lo que después va a suceder con todo el sistema, que por supuesto no es el mismo sistema que resulta del análisis de la economía política. Entonces, esto como marco general. Situado en este marco general, aparece entonces el individuo. Y el individuo se observa, se ve como sometido a una situación de escasez. Esta situación de escasez la hemos explicado, es una situación de escasez relativa, quiere decir que si nosotros suponemos, si partimos dando por sentado, suponiendo que el individuo tiene necesidades que tienden al infinito, recuerden ustedes las diferencias que hicimos entre necesidades y deseos, si estas necesidades son infinitas, entonces la posibilidad
de disponer de bienes y servicios para satisfacer esas necesidades siempre va a ser inferior a este infinito. Con lo cual se presenta una situación donde la palabra escasez, el concepto de escasez, define esta forma de pensamiento. Por eso se habla muchas veces o se asocia la economía ortodoxa o la teoría económica o economía seca con la ciencia de las restricciones, ¿no? Es la ciencia que estudia cómo no se puede, por qué no se puede, dónde están las restricciones. Pero las restricciones deben ser interpretadas como restricciones objetivas en cuanto a recursos disponibles, no en términos absolutos, sino en términos comparativos con este supuesto inicial de necesidades ilimitadas. Este sería entonces el escenario general. Este escenario general se proyecta de manera directa desde el individuo a un sistema. Entonces, vamos a hablar de esta transición, cómo es este pase que hace la economía ortodoxa desde el individuo al sistema. Bueno, es un pase directo. ¿En qué sentido es un pase directo? Hay una proyección muy automática donde toda esta situación de escasez que se plantea en el espacio, en el ámbito del individuo, se reproduce automáticamente para la totalidad de los individuos. Entonces, implícitamente lo que tenemos ahí es la desarticulación del concepto de sociedad, porque si recordemos una vez más que la sociedad tiene implícita la noción de incorporación de las relaciones entre las partes componentes como aspecto fundamental para poder ser comprendida. No se puede comprender la sociedad como una sumatoria, un agregado de individuos, sino hay que incorporar como un elemento objetivo, concreto, qué tipo de vinculaciones y de relaciones existen en los individuos, porque son estas relaciones las que van a condicionar el comportamiento individual. De manera que hay en este pase, en esta transposición, hay una automatización, hay un proceso de sumatoria, de agregación, que de alguna manera niega la existencia de una sociedad con leyes de comportamiento que van más allá de la sumatoria del comportamiento individual de sus componentes. Entonces, se presenta el problema, digamos, para lo que se define como un sistema económico o como una economía. ¿Qué sería entonces una economía? Una economía sería, desde esta perspectiva, es una dotación de recursos naturales y materiales y humanos, una dotación de recursos. Cuando hablamos de recursos estamos hablando de capital, maquinarias, recursos naturales, tierra, agua, aire, ambiente, y el trabajo, los trabajadores, digamos, como aquellos agentes que llevan adelante o son parte del proceso de transformación de estos recursos en productos. Entonces, lo que tenemos es eso, es una dotación. La economía se presenta como una ciencia que enfrenta una dotación de recursos que es fija, no puede ampliarse. Este es un dato fundamental, y con esa dotación de recursos, mediante un proceso de transformación de recursos en productos, hay que abordar o enfrentar un cúmulo infinito de necesidades que excede ampliamente
cantidad de productos posibles de generar con los recursos dados. Acá hay un tema muy importante que es el manejo de la variable temporal, porque lo que se está suponiendo ahí es que sacamos una foto de los recursos instantáneos, hay un congelamiento del tiempo, no hay una consideración del tiempo real y dinámico, sino que suponemos que existe la posibilidad de medir de alguna manera con qué recursos de qué recursos se dispone para poder enfrentar un proceso de producción. Entonces, claramente estos recursos que se expresan en términos de mediciones cuantitativas, abstractas, porque, digamos, estaríamos suponiendo que medimos la cantidad de tierra, que medimos la cantidad de agua, que medimos la cantidad de recursos naturales, de capital, de máquinas, de trabajo, de alguna manera cuantitativa. No estamos valorizando para poder igualar, no estamos expresando en pesos, sino en toneladas, metros, cantidades, unidades, pone un límite, la limitación en la cantidad de recursos pone un límite a la cantidad de productos que se pueden generar. Entonces, el escenario es este, una dotación de recursos determinada que, si son utilizados en su totalidad, van a poder, aplicando la mejor tecnología disponible, con la mayor eficiencia disponible, van a poder transformarse en una cantidad también limitada y determinada de productos. Esta es la descripción, la explicación de lo que sería el escenario inicial de escasez. Dotación limitada de recursos, proceso de producción, cantidad limitada también de productos como resultado. Entonces, este sería un primer nivel de abstracción. Pasamos ahora a un segundo nivel de abstracción. ¿Cómo es este segundo proceso de abstracción? Bueno, mediante un proceso de simplificación extremo, se dice, vamos a construir un modelo de explicar en palabras la situación, vamos a pasar a la construcción de un modelo que describa esta situación de escasez y posibilite la generación o la elaboración de una respuesta a la pregunta de cómo se resuelve esta cuestión de la escasez. Entonces, si los recursos son escasos y los productos como resultante también van a ser limitados, el tema, la pregunta que se plantea ahí es, ¿qué cantidades, qué productos vamos a generar y qué cantidades de cada producto el sistema va a generar utilizando la totalidad de los recursos disponibles? De manera que las preguntas serían, ¿qué productos vamos a producir? ¿Qué vamos a producir? Fíjense ustedes que acá estamos hablando estamos entrando ya en un nivel donde estamos especificando el análisis diciendo, ¿cómo vamos a asignar los recursos escasos que tenemos? Esas cantidades de tierra, de capital, de trabajo, ¿cómo van a ser distribuidas? ¿Cómo van a ser combinadas para generar productos? ¿Qué productos y cómo? ¿Cómo vamos a asignar los recursos a la producción? ¿Los vamos a asignar a un determinado producto, a otro producto, a otro producto? Bien, en principio este problema de asignar recursos escasos o fijos, una dotación de recursos fijos, a múltiples opciones de productos sería infinita, digamos. Podríamos producir muchísimos productos diferentes. Para salir de este atolladero y plantearlo de una manera más esquemática que permita avanzar, se introduce un supuesto muy simplificador, que es, bueno, vamos a suponer que podemos producir dos productos alternativos, el producto A o el producto B. Podemos imaginarnos que estos dos productos son cualquier cosa. Después,
en los diálogos con los profesores, con nosotros, en los cursos, en las explicaciones vamos a ir dando ejemplos. Pero digamos que hacemos esa simplificación. Podemos producir una cantidad de producto A, una cantidad de producto B o mezclas de estos dos productos. Esta simplificación nos permite pasar a la construcción del modelo de la frontera de producción. Y además nos permite entrar en el lenguaje del gráfico, el lenguaje no solamente de las palabras, sino resumir en un gráfico el análisis. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, la ventaja es que el análisis gráfico funciona como una forma de comunicación o de comprensión superadora. ¿En qué sentido? Simplifica. En lugar de estar leyendo, discutiendo muchas palabras, podemos visualmente, haciendo uso de los gráficos, podemos jugar con el problema que tenemos y entender la teoría de una manera alternativa. Entonces, recurrimos, ahí damos otro paso adelante en el esquema de simplificación y de resumen, y recurrimos a, entramos en los gráficos. Bien, esto es un paso que no se puede hacer simplemente. Hacer un gráfico no es un dibujo, no es una pintura, ¿no? Tiene sus especificaciones. Entonces, todo lo que ustedes conozcan y sepan sobre funciones y construcción de gráficos y variables, va a servir, de manera que tienen que repasarlo y recuperarlo, porque acá estamos aplicando un conocimiento previo que ustedes que tenemos. Fíjense ustedes que entonces tenemos las herramientas que tenemos disponibles son los ejes cartesianos, que son ejes donde se miden variables. El eje de las ordenadas es el eje horizontal, el eje de las abscisas es el eje vertical. Esto lo pueden ir practicando ustedes por su cuenta, pero vamos a situarnos en el espacio matemático de los ejes cartesianos para poder entrar en la especificación más concreta de la frontera de producción. Entonces, en un lenguaje sencillo tenemos el eje de las X, el eje de las Y, y esto, ¿qué nos permite? Nos permite abordar un conjunto infinito de puntos. Tenemos todo el espacio de intersección, el espacio que comprende la construcción de que queda entre los dos ejes, y trabajar con ese espacio viéndolo como un conjunto de opciones de producción. Entonces, si en el eje de las X cuantificamos las cantidades que podemos producir del producto A, y en el eje de las Y graficamos la cantidad de unidades que podemos producir del producto B, entonces ahí estamos expresando en el gráfico nuestro problema, nuestra cuestión, que es, tenemos recursos escasos y tenemos que asignarlo a la producción en este caso, tenemos dos alternativas. Es nuestra simplificación, dos alternativas. Eso nos permite trabajar en el plano cartesiano. Entonces, podemos imaginarnos toneladas, kilos, unidades. Esta cuestión yo la quiero resaltar especialmente porque muchas veces no se trabaja con tranquilidad y con el suficiente tiempo sobre el gráfico, entonces no se comprende que estamos graficando. Y se piensa que tenemos acá cuestiones de valores, cuestiones... No, lo que tenemos acá son cantidades físicas, vuelvo a repetir, pueden ser toneladas, kilos, litros, unidades, de dos productos alternativos. El producto A puede ser cualquiera y el producto B. Estamos haciendo una abstracción. Medimos entonces en el eje horizontal las cantidades del producto A que podemos producir. Por supuesto, a medida que avanzamos a la derecha, más cantidades, hay que respetar la igualdad de las unidades, esto lo podemos hacer en prácticos, y lo mismo hacemos con el eje de la C. Ahora, ¿dónde se expresa, cómo se expresa acá
el carácter restrictivo de esta cuestión que estamos analizando. Bien, nosotros tenemos recursos escasos, ese es el dato previo, el supuesto inicial con el que nos manejamos. Entonces, si nosotros vamos produciendo cada vez más unidades generando más unidades del producto A, vamos a llegar a un tope. Es decir, va a haber un punto en el eje de las X que va a ser el punto de cantidad que nos marca la cantidad máxima de unidades del producto X que podemos generar con los recursos que tenemos. Lo mismo va a suceder con el eje de las Y. Las cantidades del otro producto van a ir desde 0, que es la ordenada al origen, desde 0 a una cantidad limitada, que es la cantidad máxima. Entonces, el punto máximo en el eje de las X es el punto de cantidades máximas del producto X que podemos generar si no producimos nada, o sea, si producimos 0 de Y. Y el punto máximo que tenemos en el eje sobre el eje que podemos graficar sobre el eje de las Y es exactamente lo mismo para el producto alternativo. Si no producimos nada de X, vamos a llegar a una determinada cantidad. Quiere decir que lo que tenemos hasta ahí es el par de ejes cartesianos con dos puntos, un punto máximo de máxima producción de X, 0 de Y, y un punto de máxima producción de Y, 0 de X. Ahora, entonces ya delineamos dos alternativas. Serían las alternativas, las alternativas extremas. No producimos nada de Y y producimos una X cantidad, una determinada cantidad de X. No producimos nada de X y destinamos todos los recursos a producir una determinada cantidad de Y. Entre esas dos alternativas tenemos infinitas alternativas intermedias. ¿Qué quiere decir? Que podemos producir mezclas, determinadas cantidades de X, determinadas cantidades de Y. ¿Cualquiera? No. Tenemos que respetar el principio regulador, el principio el supuesto inicial, que es no podemos usar los recursos que no tenemos. Entonces, nos surgen, y el gráfico nos permite graficar, valga la redundancia, infinitas combinaciones de cantidades de X y Y que nos permiten cumplir con el objetivo de utilizar los recursos en su totalidad. Esto nos permite dibujar una curva que va a ser cóncava al origen. Pueden trabajar esto digamos, a partir del análisis de ustedes y consultas, es el método más conveniente. Y avanzamos sobre las dudas que tengan ustedes, porque hay otro supuesto que es muy importante en economía que debemos sumar ahora para entender el diseño de esta frontera. A medida que vamos, situémonos, por ejemplo, en la cantidad máxima de unidades del producto Y que podemos generar, suponiendo que no producimos X. Si nosotros empezamos a reducir, pretendemos producir algo de X, tenemos que reducir las cantidades producidas de Y. ¿Por qué? Porque tenemos el principio rector regulador de recursos fijos. De manera que lo que vamos a ir teniendo es una línea de puntos donde a medida que reducimos las cantidades producidas de X, podemos aumentar las de X y viceversa. Es una curva cóncava que se grafica, y en cada punto de la curva tenemos una combinación posible de cantidades de X y cantidades de Y que se pueden generar utilizando la totalidad de los recursos de los que disponemos. Esa es la frontera de producción. El nombre de frontera es lógico porque lo que nos está marcando que más allá de la frontera tenemos cantidades posibles de X e Y que podríamos generar, pero no pueden ser concretadas, no podemos producir esas cantidades porque no tenemos los recursos. Entonces tenemos esta curva y vuelvo a
a insistir, tenemos que pensar que cada punto de la curva corresponde a tantas unidades de X y tantas unidades de Y que se pueden producir utilizando en su totalidad los recursos de los que disponemos. De manera que, si tomamos cualquier punto de la curva, hacemos una línea perfectamente vertical al eje X, vamos a tener delimitadas o marcadas las cantidades del producto X que podemos generar. Y si hacemos una curva perfectamente paralela hasta el eje Y, vamos a localizar en el eje, vamos a poder medir las cantidades correspondientes de Y. De manera que ahí tenemos un par ordenado de valores, que son unidades de X, unidades de Y, que dan una combinación perfecta en el sentido de ajustada a nuestro objetivo de utilizar plenamente los recursos. Bien, esa es la frontera de producción. Lo que corresponde ahora es ustedes por su cuenta libremente tomar una hoja cuadriculada e imaginarse cantidades de X, cantidades de Y, dibujar la frontera y comenzar a hacerse preguntas y hacernos preguntas a nosotros sobre esta cuestión. ¿Qué nos quedaría? En una segunda etapa vamos a suponer que esta curva está construida y vamos a elaborar supuestos, vamos a suponer determinadas situaciones, una vez que podemos contemplar, que podemos analizar, una vez que tenemos el herramental del gráfico. Eso será en el video siguiente.